Hay una mentira sutil que la mayoría de las personas entre 65 y 80 años repiten en silencio en todavía tengo tiempo. Esta ilusión es peligrosa no por lo que promete, sino por lo que oculta, porque bajo esa frase se esconde la evasión de decisiones que debiste haber tomado hace décadas. Y ahora, aunque no lo digas en voz alta, sabes que el reloj ya no está a tu favor. Muchos llegan a esta etapa de la vida convencidos de que han vivido plenamente, pero si los despojamos de las historias que repiten para proteger su ego, encontramos un terreno árido en promesas rotas, pasiones postergadas, relaciones vacías, silencios amargos. No se trata de cuántos años viviste, sino de cuánta vida dejaste pasar frente a ti sin atreverte a tocarla. El patrón es siempre el mismo. Primero fue el miedo a fallar, a decepcionar, a romper con lo establecido. Después vino la racionalización. No era el momento, tenía otras prioridades, ya era tarde. Y finalmente, la resignación disfrazada de madurez. Pero lo que llamas aceptación, muchas veces es solo una sofisticada forma de cobardía emocional. Algunos justifican su inmovilidad diciendo que ya han hecho suficiente. Pero haber hecho no equivale a haber vivido. Trabajar durante 40 años, criar hijos, pagar cuentas, eso puede convertirte en responsable, sí, pero no necesariamente en alguien que ha tenido una existencia significativa. Lo que temes admitir es que, tras cumplir con todo lo que se esperaba de ti, no sabes quién eres sin ese guión. Y ahora, te enfrentas al silencio. No al silencio externo, sino al interno. A ese que surge cuando ya no puedes mentirte con la velocidad de la rutina. Ese que te hace recordar las veces que callaste lo que realmente querías decir. Las veces que te traicionaste para evitar conflictos. Las veces que fingiste que no te dolía solo para mantener una imagen de fortaleza. Lo más cruel de esta etapa no es la vejez, sino la lucidez. Porque si tienes la suerte de conservar tus capacidades mentales, también conservarás la memoria de todas las veces que huiste de ti mismo. Y es entonces cuando te das cuenta de que el tiempo no sana nada, solo entierra lo que no te atreviste. Muchos buscan consuelo diciendo que hicieron lo mejor que pudieron, pero si fueses brutalmente honesto, sabrías que no es cierto. No hiciste lo mejor que podías, hiciste lo que te resultaba menos incómodo. Elegiste lo seguro, y lo pagaste con la renuncia silenciosa a tu autenticidad. Ahora quizás puedas caminar, razonar, leer, moverte con cierta independencia. Pero no confundas eso con plenitud. Hay quienes a tu edad son física y mentalmente capaces, pero están emocionalmente muertos hace años. Viven en piloto automático, atrapados en la nostalgia o la negación, como si mirar hacia atrás pudiera cambiar lo que no tuvieron el valor de hacer. Y es aquí donde comienza la verdadera prueba en sí. Aún puedes hacer ciertas cosas. No es un regalo, es una responsabilidad. Porque lo que te queda no son años, sino oportunidades precisas. Y cada una que desperdicias por comodidad te acerca a una muerte emocional antes de la física. Aún puedes transformar, pero solo si estás dispuesto a enfrentar todo lo que has evitado hasta ahora. Haz un inventario sincero. ¿Todavía puedes aprender algo nuevo sin decir ya no estoy para eso? ¿Puedes disculparte con quien heriste sin esconderte detrás del orgullo tardío? ¿Puedes cambiar una rutina que ya no tiene sentido, aunque eso signifique aceptar que viviste una década en automático? Si la respuesta es si no, eres viejo, eres alguien que todavía respira con propósito. Pero si al escuchar esto siente una molestia creciente, es porque algo dentro de ti reconoce que has vivido demasiado tiempo sostenido por excusas. No tenía tiempo, no será por los demás. Ya era tarde. El alma se cansa de tanto aplazamiento. Y cuando llega a este punto, o despiertas, o te conviertes en estatua de ti mismo. Muchos temen la muerte, pero hay algo peor en llegar a ella sin haber vivido. A tu edad, no necesitas consuelo ni palmaditas en la espalda. Necesitas una confrontación clara con el hecho de que aún tienes elección, porque incluso ahora hay quienes tienen menos fuerza que tú, pero más coraje, menos años, pero más verdad. Si todavía puedes hacer estas 7 cosas, y lo sabes, dentro de ti, entonces no es momento de descansar en los laureles de lo que fuiste. Es momento de redefinir lo que serás en lo que te queda. Porque lo excepcional no es llegar a los 70 con salud. Lo excepcional es llegar con lucidez, honestidad brutal y disposición para romper con los patrones que te robaron media vida. La mayoría de tus contemporáneos buscan anestesia en televisión, quejas, rutina, recuerdos. Pero tú, si llegaste hasta aquí con esta claridad incómoda, eres distinto. No por lo que lograste, sino por lo que aún puedes derribar. Porque si todavía tienes fuerza para sostener una mentira, también tienes fuerza para romperla. Así que no esperes que este video te aplauda por llegar a cierta edad. No estás aquí para recibir homenajes. Estás aquí para mirarte sin máscaras, sin adornos, sin autoengaño. Porque si eres verdaderamente excepcional, lo sabrás por una única razón. No necesitas que nadie te lo diga. Ya lo reconociste en el eco doloroso de estas palabras. Vivir muchos años no te convierte automáticamente en sabio. Lo que la mayoría
ignora es que en la mente humana, el paso del tiempo no genera madurez, genera repetición, y lo que repites sin cuestionar se convierte en identidad. Muchos entre los 65 y 80 años llevan décadas alimentando rutinas que no nacieron de la conciencia, sino de la costumbre. No se detuvieron a pensar si las decisiones que tomaron los estaban acercando o alejando de sí mismos. Solo siguieron haciéndolas porque era lo que tocaba. Ese piloto automático emocional no es señal de estabilidad, sino un síntoma claro de una existencia anestesiada. Uno de los patrones más destructivos que observo en quienes han cruzado el umbral de la tercera edad es la glorificación del sacrificio malentendido. Personas que renunciaron a sus propios deseos por el bien de la familia, que enterraron talentos, pasiones, anhelos legítimos en nombre de un deber impuesto por modelos sociales caducos. Y hoy, sin saber por qué, sienten un vacío que no se llena ni con el respeto ajeno, ni con la gratitud tardía. Porque lo que falta no es reconocimiento, es la vida que dejaron pasar para merecerlo. Este mecanismo tiene raíces psicológicas profundas. Desde la infancia, muchos fueron condicionados a pensar que su valor radicaba en su utilidad para otros. Aprendieron a ser necesarios, no a ser auténticos. Y ese patrón se arrastra hasta la vejez, donde la ansiedad por seguir siendo útiles se disfraza de generosidad, pero en realidad es miedo a desaparecer. Por eso, cuando ya nadie los necesita, caen en un abismo interno que no saben nombrar. No saben quiénes son si no están resolviendo la vida de otros. Las consecuencias son devastadoras aunque estén maquilladas de vida tranquila. Vemos a diario ancianos que no se permiten disfrutar porque sienten culpa al hacerlo, que creen que descansar, leer, estudiar, pintar, viajar, aprender cosas profundamente humanas son lujos innecesarios a su edad. Se arrastran entre rutinas repetitivas que los desgastan sin ofrecer ningún sentido. Y cuando la soledad toca la puerta no encuentran refugio dentro de sí mismos porque nunca construyeron ese hogar interno. Vivieron hacia afuera y ahora están perdidos adentro. La primera estrategia real comienza con una ruptura radical. Debes cuestionar todo lo que haces porque siempre lo hiciste así. Pregúntate si tus hábitos actuales reflejan quién eres, o solo son el eco de un yo que ya no existe. Si aún puedes leer con concentración, caminar con autonomía, decidir cómo empleas tus días, tienes una oportunidad que muchos han perdido. No la uses para seguir sobreviviendo, úsala para reinventarte. Y eso comienza desmontando la mentira de que ya es tarde. No lo es. Lo tarde sería seguir como estás. Uno de los errores más graves que comete la mayoría entre los 65 y 80 años es confundir adaptación con sabiduría. No es lo mismo haber encontrado paz que haberse resignado al silencio. La mente, cuando no encuentra salida, fabrica justificaciones. Y esas justificaciones se convierten en cárceles con paredes de aceptación malentendida. Ya no necesito mucho para estar bien, dicen. Pero si rascas apenas debajo de esa frase, encontrarás una verdad mucho más cruda. Renunciaron a desear porque desear les dolía. Lo que muchos llaman tranquilidad en realidad es un estado de congelamiento emocional. La pasión fue sustituida por costumbre, el deseo por conformismo y la curiosidad por cinismo. No se trata de haber encontrado la calma tras la tormenta, sino de haber bajado los brazos ante una vida que ya no les respondía. La verdadera señal de envejecimiento no es el cuerpo que se ralentiza, sino la psique que se apaga sin que nadie lo note. La negación se convierte en una trampa sofisticada en sí. No lo nombras, no existe, pero sí existe, y te consume desde dentro. El origen psicológico de esta rendición es una acumulación de microtraumas no procesados, desilusiones amorosas, fracasos laborales, traiciones familiares, pérdidas nunca elaboradas, eventos que en su momento parecían superados, pero que en realidad fueron enterrados vivos. Y ahora, desde la supuesta estabilidad de la vejez, esos espectros empiezan a moverse en el sótano del inconsciente. No puedes huir de lo que no resolviste, solo puedes adormecerlo. Pero todo lo adormecido se pudre, y eso es lo que muchos están respirando sin saberlo. La consecuencia más silenciosa de este proceso es la desconexión emocional progresiva. Las personas dejan de sentir entusiasmo, dejan de emocionarse con nuevas ideas, se vuelven intolerantes a la diferencia, se aíslan, y lo peor, empiezan a detestar el espejo no por la piel que cuelga, sino por los ojos que ya no brillan. El alma, cuando es negada durante demasiado tiempo, se manifiesta en forma de enfermedades psicosomáticas, tristeza crónica o esa sensación sutil pero constante, de que algo falta aunque todo parezca estar en orden. Aquí es donde se exige el acto de mayor valentía, no hacer más, sino sentir más. Reconectarte con lo que te duele, con lo que evitaste, con lo que no sanaste. Si aún puedes llorar con una película, conmoverte con un libro, enojarte con una injusticia, estremecerte con una canción, entonces no estás perdido. Pero si ya nada te mueve, estás a medio paso de convertirte en un muerto funcional.
Tu tarea no es mantenerte ocupado, es incendiar el alma dormida antes de que se enfríe del todo. Y eso requiere un acto de honestidad radical contigo mismo. Admitir que has estado sobreviviendo en modo evasión. Muchos entre los 65 y 80 años no están solos, pero están vacíos, rodeados de parejas con las que ya no comparten nada más que un apellido, hijos con quienes el diálogo se ha convertido en trámite, amigos con los que solo intercambian anécdotas muertas para evitar el silencio. La verdadera soledad no es la falta de compañía, es la presencia sin conexión, y esa soledad escondida detrás de relaciones formales es la más corrosiva. Pork no se vi, pero te va vaciando día a día sin que puedas ponerle nombre. Estas relaciones zombificadas no nacieron así, fueron el resultado de años de microtraiciones. Callarse lo que dolía, ceder para no discutir, fingir para no desestabilizar. Decisiones aparentemente pequeñas que terminaron construyendo muros donde debería haber puentes. Lo más trágico es que muchas de estas personas aún creen que tienen relaciones estables, cuando en realidad lo que tienen son pactos de mutua comodidad disfrazados de amor. Han aprendido a coexistir en la desconexión porque temen más al vacío que a la mentira. A nivel psicológico, esta dinámica refleja un miedo infantil a la exclusión. Durante la niñez muchos interiorizaron que el afecto era condicional, a que ser amado implicaba agradar, no molestar, ceder, y ese patrón se arrastró a la adultez, transformando el deseo de conexión en una compulsión por ser aceptado, incluso al precio de traicionarse. En la vejez, ese patrón se endurece, porque ahora, con menos oportunidades de empezar de nuevo, las personas se aferran a lo conocido, aunque lo conocido ya no los nutra. Prefieren la seguridad de lo estéril al riesgo de lo auténtico. Las consecuencias son devastadoras en el plano emocional. Personas que se vuelven cínicas respecto al amor, que ya no esperan ser comprendidas, que no se permiten desear una nueva relación porque a esta edad no tiene sentido. Vidas afectivas que mueren lentamente mientras se mantiene la fachada de estabilidad. Y lo más brutal, cuando alguien intenta despertar, el entorno lo castiga, porque tu cambio confronta a los que prefieren seguir dormidos. La libertad asusta más que la rutina. Si aún puedes mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad, aunque duela, aunque sea tarde, estás vivo. Si puedes cortar una relación que solo se sostiene por miedo, eres valiente. Si puedes buscar vínculos nuevos sin sentir vergüenza por tu edad, estás despierto. No sigas premiando con tu presencia lo que te consume. No justifiques tu encierro emocional con frases como ¿ya para qué? Si aún puedes sentir deseo de conexión real, de intimidad emocional, de conversaciones honestas, úsalo, porque ese deseo es señal de que no estás acabado. Estás esperando ser liberado. La primera capacidad es atreverte a cambiar de opinión. A esta edad la mayoría ha endurecido sus creencias como armadura, no porque tengan razón, sino porque sin ellas no sabrían quiénes son. Pero si tú aún puedes escuchar una idea nueva, sin sentir que tu identidad está amenazada, si puedes decir me equivoqué sin que tu ego colapse, entonces posees una de las virtudes más raras a la flexibilidad psíquica. En un mundo donde envejecer suele ser sinónimo de rigidez, pensar diferente sigue siendo un acto revolucionario. La segunda es poder aprender algo nuevo con humildad. Muchos repiten que ya no están para esas cosas como excusa para evitar el vértigo del desconocido. Pero si aún puedes acercarte a una disciplina, un arte, una tecnología, un idioma, con la mentalidad de aprendiz, entonces tu cerebro no está en decadencia, está esperando ser desafiado. Aprender no es acumular información, es permitir que algo nuevo entre y reconfigure lo que creías saber. Si puedes hacer eso, no estás envejeciendo, estás renaciendo. La tercera es disculparte sin condiciones. Aceptar que eriste, que falaste, que ignoraste verdades importantes, no como acto simbólico, sino como un movimiento emocional real que repara. Quienes envejecen sin pedir perdón arrastran su culpa como enfermedad silenciosa. Pero tú sí, puedes armarte de coraje para mirar a alguien a los ojos y reconocer tu sombra. Tienes un poder que va más allá de la edad. Es la capacidad de liberar a otros, y a ti mismo, del peso de lo no dicho. Eso es excepcional. La cuarta es romper una rutina que ya no tiene sentido, porque muchas personas siguen haciendo lo mismo, no porque les guste, sino porque les da estructura. Pero si aún puedes permitirte el caos creativo de una agenda abierta, el riesgo de lo no previsto, el abandono de una costumbre que ya caducó, entonces aún vives. La rutina puede ser útil, pero también puede convertirse en una celda invisible. Y romperla a esta altura no es rebeldía juvenil, es sabiduría radical. La quinta es dejar ir a alguien que ya no tiene lugar en tu presente, no por venganza, sino por higiene emocional. Muchas personas mayores siguen manteniendo vínculos por lástima,
por historia compartida, por miedo a estar solos. Parasite Tool. Puedes mirar con honestidad y decir, esto ya no me nutre, y tomar distancia con firmeza. Entonces no eres débil, eres libre. Y en esta etapa, la libertad emocional es más valiosa que cualquier compañía superficial. La sexta es poder emocionarte de verdad, llorar sin pedir disculpas, reír sin contenerte, sentir sin temor a parecer frágil. Si aún puedes ver una película, una pintura, un paisaje o una escena cotidiana y sentir que algo en ti se abre, se quiebra o se eleva, entonces no has perdido tu alma. Estás presente, estás disponible para la vida, porque la emoción genuina es señal de conexión. Y estar conectado con lo que vives es el verdadero indicador de vitalidad. La séptima es tomar una decisión difícil, sabiendo que podría cambiar. Tu vida a muchos les queda fuerza en el cuerpo, pero no en la voluntad. Evitan decidir para no desestabilizar lo poco que tienen. Pero si tú aún puedes mirar una situación y decir, sé que dolerá, pero tengo que hacerlo, entonces no eres valiente. Eres excepcional, porque decidir implica atravesar el umbral del miedo. Y si a esta edad aún puedes cruzarlo, no importa cuántos años tengas, sigues siendo dueño de tu destino. Lo que destruye a las personas en esta etapa de la vida no es el cuerpo que envejece, ni la mente que se ralentiza, es el alma que ya no sabe hacia dónde va. Un alma sin dirección no se muere de golpe, se oxida lentamente. Empieza por la desmotivación leve, sigue con el abandono emocional y termina en un vacío existencial que ni la religión, ni la familia, ni los recuerdos pueden llenar. La mayoría de las personas mayores no necesitan más tiempo. Un propósito, ni si no lo encuentran, el resto es solo espera. El alma sin dirección es resultado de un patrón repetido durante décadas vivir respondiendo a lo externo. Expectativas familiares, exigencias laborales, deberes sociales. Cuando todo eso desaparece, queda la pregunta más aterradora. ¿Y ahora quién soy? Si nunca fuiste más que tus roles, tus títulos o tus obligaciones, entonces la vejez te porque ya no puedes seguir fingiendo movimiento a través de la ocupación. Y si no sabes que te mueve desde dentro, te paralizas. La consecuencia es brutal en una existencia postergada hasta el último aliento. Personas que pasan sus días rellenando horas con pasatiempos sin alma, que buscan distracción en lugar de dirección, que matan el tiempo porque no saben qué hacer con su libertad. Se levantan sin entusiasmo, conversan sin profundidad y caminan como si el cuerpo avanzara pero la conciencia se hubiese quedado atrás. Eso no es vivir. Es desaparecer en cámara lenta. Aquí es donde se define todo. Si aún puedes pensar con claridad, si aún puedes tomar decisiones, si aún puedes moverte con intención, entonces tienes una elección que lo cambia todo. Puedes seguir el camino predecible hacia una muerte emocional. ¿Segura no? Puedes tomar la decisión más radical de todas, reinventarte desde cero, aunque te queden 20 años o 2. No por negación, no por capricho, sino como un acto consciente de afirmación interior, ser quien siempre tuviste miedo de ser. Esa reinvención no requiere grandes gestos, pero sí requiere un movimiento interno irreversible. Elegir con quién hablas y con quién ya no. Decidir cómo usas tus mañanas. Volver a estudiar algo que te quemaba por dentro. Viajar aunque sea al otro lado de tu barrio con ojos nuevos. Escribir una carta que nunca enviaste. Cambiar tu rutina, tu tono de voz, tu manera de mirar. Si aún puedes hacer una sola cosa, con dirección propia, entonces no estás en el final, estás frente a tu acto más poderoso. Porque reinventarse cuando todos esperan que te apagues, eso no es común. Eso es lo que te hace realmente excepcional. Llegaste hasta aquí con la esperanza secreta de encontrar algo que te salve del vacío, pero ahora sabes que no existe tal salvación externa. No hay video, terapeuta, hijo ni creencia que pueda hacer por ti lo que solo tú puedes ejecutar. Romper los patrones que te han mantenido vivo, sí, pero emocionalmente ausente. Durante décadas perfeccionaste el arte de evitarte. Te convertiste en especialista de elevación interna, en arquitecto de excusas, en actor de roles que ya no tienen sentido. Pero ese teatro llegó a su fin, y lo sabes, porque ya no puedes sostener el disfraz sin sentir el peso de tu propia farsa. Has normalizado el deterioro emocional. Has aceptado como natural una vida sin dirección, sin entusiasmo, sin riesgo. Has confundido estabilidad con resignación, compañía con obligación y rutina con estructura. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás desnudo frente a ti mismo. No porque este contenido haya dicho algo que no sabías, sino porque lo sabías todo desde antes. Simplemente habías decidido no escucharlo. Pero ya no puedes volver a taparte los oídos sin que algo dentro de ti grite. ¿Recuerdas aquella frase cómoda, todavía tengo tiempo? Ahora entiendes que era la forma elegante de posponer tu propio renacimiento. Pero el tiempo no espera. Y tú ya no tienes el lujo de seguir negociando con tus miedos. Has llegado a ese punto sin retorno donde continuar como estabas ya no es una opción,
porque ahora que viste la verdad, el autoengaño dejará de funcionar. El viejo tú está muriendo. Lo único que queda por definir es si tendrás el coraje de enterrar lo que ya no eres, o si te aferrarás a él hasta desaparecer junto con su mentira. Esto no es una invitación a cambiar, es un diagnóstico. Brutal o actúas o te apagas, ya no hay más espacio para la justificación emocional, para los fui así toda la vida, para los a esta edad ya no. Eso ya no es edad, es miedo disfrazado de sabiduría. Porque si aún puedes pensar, decidir, sentir, entonces puedes transformarte. No porque sea fácil, no porque alguien lo apruebe, sino porque la alternativa es pudrirte lentamente dentro de una versión de ti que ya no tiene ningún sentido. Vuelve a recordar los hábitos que te anulan, las rutinas que te adormecen, los vínculos que te pesan. ¿De verdad vas a seguir premiando con tu tiempo lo que te consume? ¿De verdad vas a gastar los años que te quedan repitiendo días que ya no quieres vivir? ¿O vas por fin a utilizar tu libertad no para evitar el caos, sino para elegirlo como camino hacia lo vivo? El que no arriesga en esta etapa no se protege, no se entierra. Revisaste tus relaciones, tus emociones dormidas, tus rutinas muertas. Nombraste todo lo que antes evitabas mirar. Eso ya es irreversible. Ya no puedes decir que no sabía. Why can't? Ese conocimiento viene un peso brutal. Si eliges no actuar, la culpa te acompañará cada día disfrazada de melancolía, cinismo o enfermedad. Pero no te equivoques, no será culpa del tiempo ni de los otros. Será tuya, porque ahora lo sabes. Las 7 capacidades que exploraste no eran una lista para sentirte bien. Eran espejos para confrontarte. Si reconociste alguna, sabes que aún hay fuego dentro. Pero si eliges no usarlo, se apagará. No por castigo, sino por desuso. El alma, como el músculo, se atrofia cuando no se ejercita. Y a tu edad, no puedes darte el lujo de seguir atrofiando lo único que aún puede darte una vida con sentido. Este es el momento quirúrgico. Todo lo podrido fue expuesto. Todo lo estancado fue drenado. Todo lo negado fue dicho. Why O'Hara es en la mesa, abierto en canal con la herida limpia y el espacio listo. Pero nadie va a coserte. Nadie va a reconstruirte. Ese trabajo te toca solo a ti. O asumes la reconstrucción con brutal honestidad, o dejas que la herida cicatrice por encima, sabiendo que la infección volverá. Esta vez más silenciosa, esta vez liro. Tal vez aún esperabas alguna palabra de cierre, algo de consuelo, una frase que te permitiera respirar aliviado. No la vas a encontrar. Porque no se trata de sentirte bien, se trata de sentirte responsable, absolutamente responsable de lo que decidas hacer con lo que este viaje te mostró. La comodidad murió, la evasión colapsó, la ignorancia ya no es opción. Ahora te toca actuar desde la conciencia, y eso siempre será incómodo, siempre será exigente, pero también profundamente real. Y aquí es donde regresas al principio, no como quien repite un ciclo, sino como quien lo rompe. Las excuses ya no sirven, las justificaciones se convirtieron en cenizas, y las decisiones que postergaste durante décadas están golpeando la puerta con una sola pregunta: ¿vas a honrar lo que sabes o vas a traicionarlo otra vez? No hay más capas. Hay más tiempo. Lo que hagas ahora será la declaración final de quién decidiste ser. Lo que tienes por delante no es un camino asegurado. No hay garantías. Lo único que existe es la verdad brutal de tu propia voz diciendo basta. Basta de sobrevivir, basta de querer. Basta de sostener lo que ya no tiene alma. Esa palabra, dicha desde lo más hondo de tu ser, tiene el poder de cambiarlo todo. Pero solo si le sigue un acto, porque de nada sirve el despertar si decides seguir dormido por voluntad propia. Este final no es un cierre, es una frontera. Guay, al cruzarla no hay retorno, porque ahora sabes exactamente dónde está el problema. Sabes cuándo empezó, cómo lo alimentaste y que te está costando mantenerlo. Y sobre todo, sabes que puedes detenerlo. Lo sabes, y eso lo cambia todo. No puedes volver atrás, no sin traicionarte, así que no busques más afuera. No es señales no pidas más tiempo. Mira lo que te queda y decide qué harás con eso. Porque si aún puedes caminar, hablar, pensar y sentir, no estás acabado. Estás advertido. Y esa advertencia no es castigo. Es el privilegio de decidir por fin si vas a terminar tu historia como una repetición predecible o como una anomalía poderosa que eligió, incluso tarde, ser libre. Tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. La única pregunta que queda es si vas a tener el coraje de hacerlo.